A continuación, procedemos a llevar a cabo el revelado a través de Lightroom de una fotografía macro. La fotografía ha sido tomada a través de una lente con una focal de 105 milímetros, una lente macro, y a lo que nos interesa con base en unos parámetros, digamos que la ISO es de 160, tal y como figura aquí, y a un f de 3,8. Y además se ha utilizado un trípode para permitir el más perfecto enfoque y mediante la utilización también de un softbox frontal, que ha sido colocado de forma frontal, Westcott Rapid Box, en forma de octágono, claramente más grande que el objeto fotografiado, lo que nos ofrece una luz más difusa y nada dura. En este caso se trata de un autorretrato, dentro de lo que podríamos decir un retrato basado en un plano detalle del ojo de mi señora madre. Aquí el aspecto, digamos, creativo, fotográficamente hablando. Aunque mediante la observación del archivo RAW no es posible todavía discernir aquí en este punto claramente la composición, observamos como mediante el revelado podremos, un revelado adecuado, podremos poner de manifiesto y además implementar pues una serie de circunstancias. Básicamente, en primer lugar y compositivamente hablando, nos hallamos ante una composición inclusiva de una es decir, una composición inclusiva de una subcomposición. Esto es, una composición dentro de una composición. En segundo lugar, mediante el uso de conocimientos sobre la teoría gestáltica, trataremos de hacerlo, se inducirá el ojo del espectador hacia una lectura de la fotografía determinada y llamada a priorizar, básicamente, en la observación sobre determinados elementos que se constituyen como el punto de interés de la fotografía. Porque sabemos que el peso de los elementos compositivos que integran una imagen es uno de los aspectos manejables dentro del proceso de creación fotográfica. Así, por ejemplo, sabemos que pesa más, y por lo tanto tiene más importancia, un elemento encuadrado en la parte central, como por ejemplo en la presente fotografía. En este punto también sabemos que tiene más peso enfocar, o determinar o encuadrar el elemento de interés en la parte central que en los extremos, por una cuestión puramente de lenguaje fotográfico. Es una cuestión que se percibe o que se instrumenta o que se activa de forma absolutamente automática. También pesa más un elemento más cercano que un elemento más lejano. Y un elemento más grande que un elemento más pequeño, un elemento más luminoso que uno menos luminoso. Para comprender todas estas cuestiones resulta interesante recurrir, como digo, a la psicología Gestalt. Existen libros que nos pueden dar una idea de cómo funciona nuestra mente en este punto. Además, también es importante o es interesante, que esto no se hace mucho, la verdad, recurrir al arte pictórico, que fue el primero que hizo inclusión de tales técnicas, y antes de que se constituyeran como aspectos propios e intrínsecos del lenguaje fotográfico. En este punto, si observamos la imagen, vemos reflejado en el iris, en blanco luminoso, el softbox utilizado. Precisamente jugando con el lenguaje fotográfico, es decir, si se maneja el lenguaje fotográfico, se maneja todo. Así observamos cómo se resalta prácticamente negro sobre blanco, porque lo colocamos justamente de forma paralela, cómo se resalta
esa imagen, ese punto que queremos señalar como el protagonista, que en este caso pues es el fotógrafo reflejado en el iris del ojo. Dicho esto, a partir de ahora pues procederemos con un flujo de trabajo pues que viene a potenciar todas estas cuestiones que lógicamente exige que previamente hayamos tomado la fotografía, digamos, de una forma correcta en cuanto a términos de enfoque, en cuanto a términos, es decir, utilización perfecta de la apertura del diafragma, utilización perfecta de la luz, etcétera, etcétera, de acuerdo con aquello que queramos. Tenemos que tenerlo ya en la mente, aquello que de alguna forma pretendemos conseguir. Así que sin más dilaciones, en primer lugar vamos a pasar a el encuadre, el reencuadre de la imagen. Para ello partiremos pues de la magnificación de la lente 1:1, que si bien recortaremos levemente para centrar la fotografía, la imagen, en este punto no existe ningún problema. Es decir, ¿por qué? Pues porque la imagen ha sido tomada con una cámara de casi 46 megapíxeles, y por lo tanto en el recorte prácticamente no pierde nada de calidad. A la hora de valorar el encuadre, pues bueno, esto es un poco a gusto del consumidor, aunque lógicamente tenemos que tomar en consideración cierta composición, podemos observarlo claramente y cuando nos guste el aspecto, pues cerramos. Yo todavía voy a corregir un poco más, voy a subirlo, no vamos a modificar el ángulo, pero sí vamos a subirlo a la punta del ojal. Vale, una vez obtenido este encuadre, en el que podemos distinguir claramente un ojo y dentro de él pues esa subcomposición que hemos generado, lo que cabe hacer en segundo lugar es acudir dentro del Lightroom al apartado relativo a las correcciones de lente. Aquí observamos cómo podemos activar la subsanación de la aberración cromática, que nunca subsanamos de forma completa, y las correcciones de perfil. ¿Vale? La corrección de perfil no nos aporta mucho en esta foto, más allá de la corrección de un leve viñeteo. Así observaremos en los extremos de la fotografía cómo se ilumina, ¿no? No nos transforma en nada la fotografía porque digamos que la lente utilizada es un 105 y ahí no existe distorsión. Lo dejamos sin activar porque nos conviene en gran parte conservar ese viñeteo, porque de alguna forma enfatiza más el punto de interés de la imagen, que se encuentra precisamente en la zona central, representada en el iris del ojo, a donde además podemos ver la pupila y bueno, también la zona blanca conocida como esclerótica, ¿vale? Que también haremos un tratamiento específico típico en la fotografía de retrato. Ahora bien, en cuanto a la corrección de la aberración cromática, podemos señalar que se trata de un capítulo relativo propiamente a las lentes. Es decir, esto tiene una afectación o afecta de acuerdo con las lentes, afectando sobre todo aquellas que son angulares o grandes angulares. Bueno, quizá podemos apuntar aquí que la aberración cromática es solo una de las distorsiones que se producen pues, a nivel óptico en las lentes y que, bueno, que se relaciona directamente con las longitudes de onda que se corresponden con cada color y que son captadas a través de la luz que es captada o transferida por el objetivo, vaya. Es decir, sabemos que la luz está formada por radiaciones de diferentes longitudes de onda compresiva de los distintos colores y que el problema básicamente surge
con la oblicuidad. Es decir, aquí estamos hablando de que la luz captada por el objetivo, cuando se ve impedido para centrar o enfocar los colores de esa luz en los diferentes elementos de la imagen, en un mismo foco, en un mismo punto de convergencia, pues no es capaz de hacerlo. Es decir, como la luz está formada por diferentes colores, véase el rojo, véase el cian, el naranja, el verde, el violeta, el azul, pues hay una separación de esos. Es decir, se trata precisamente de los colores que el objetivo, al percibir la luz, no ha conseguido centrar. Que, entre comillas, digamos, se descarrilan de los elementos que colorean. Así que el problema no estriba solo en la aparición de tales indeseables líneas, que podemos ver, por ejemplo, en determinadas fotografías, por ejemplo, cuando fotografiamos ramas de árboles, es muy visible sobre fondos que contrastan mucho con esos árboles, y por lo tanto esto no es una cuestión meramente que nos encontremos, que muchas veces podemos observar, sobre todo si hacemos zoom, pues en los bordes, como hay un color que se desplaza, sino es que ese elemento fotográfico pierde el color. Se le ha extraído ese color y por lo tanto estamos ante un serio problema, porque estamos perdiendo prácticamente pues la autenticidad de ese color, ¿no? de ese elemento, el color de ese elemento. Este problema se suele dar sobre todo, como he señalado, en objetivos angulares y también cuando se disparan a aperturas máximas, porque se provoca precisamente eso, ¿no? Es decir, haces de luz que traspasan el objetivo de forma oblicua, y por la misma razón cuando utilizamos los extremos focales de las lentes zoom, en este caso, se hacen más visibles las imágenes contrastadas. Bueno, en cualquier caso, la presente imagen no nos da esa problemática por cuanto se ha señalado respecto de la lente utilizada, pero en cualquier caso pues lo activamos porque en menor o mayor medida este fenómeno pues siempre se suele dar, y para prevenirnos en este punto pues lo intentamos eliminar. Bueno, llegado a este punto podríamos considerar, por ejemplo, un perfil en blanco y negro. Creo que podría quedar bien porque, bueno, básicamente lo que tratamos de conseguir también es una fotografía en la que, dejando al lado los aspectos creativos y estéticos de la misma, tratamos de potenciar la composición. Y eso, digamos que es sabido en blanco y negro que se elige lo mejor para ello. Es decir, el blanco y negro para fotografías en las que intentamos o que hemos conseguido una buena composición, qué mejor método para resaltarla, ¿no? Además, con ello, también hablando, como hablábamos de aberración cromática, con ello conseguimos salvarla, prácticamente excluirla o no hacerla visible. Así que nada como pasar al blanco y negro en una fotografía para solucionar problemas pues relativos a los colores, ¿no? Así, activamos el blanco y negro. Lo tenemos activado. Ahora se tratará de realizar una serie de calibraciones, gracias a las posibilidades que nos permite Lightroom, en el archivo fotográfico en formato RAW, que yo llamo más menos 40. Así que vamos a ir un poco más rápido. En primer lugar, modificamos la temperatura y la ponemos en este caso la dejaríamos tal cual, aunque después la podemos potenciar. Después la podríamos potenciar dependiendo cómo quedase tras el revelado que vamos a realizar ahora de base. Así, en segundo lugar nos vamos a los blancos. Y aquí vamos a poner 40.
En los negros vamos a poner menos 40. Y después nos vamos a la claridad y aquí vamos a poner más 40. Después hablaremos un poco de claridad, porque vamos a hacer vamos a aplicar un filtro radial y después ya comentaré un poco alguna cuestión. Esta es, digamos, el revelado de base sobre toda la fotografía. Entonces, también nos vamos, ya aplicado estas cuestiones, nos vamos al panel relativo a los colores y aquí vamos a ir aplicando. Por ejemplo, al rojo le vamos a dar menos 12. Al naranja, bueno, este panel, digamos, lo que yo le llamo a este panel es el panel de la S, cuando, digamos, revelo en blanco y negro. Ahora veremos por qué, ¿no? Es por la imagen que dibuja las diferentes barras de colores. En cuanto al naranja le vamos a dar un menos 21. En cuanto al amarillo le vamos a dar un menos 25. Al verde le vamos a dar un menos 28. Menos 28. Aguamarina le aplicamos un menos 16. Al azul ya le aplicamos un 15 en positivo. Al púrpura le aplicamos un 19 y al magenta, por ejemplo, un 4 o un 5. Aquí podemos ver entonces la S a la que nos referíamos. Con ello ya tendríamos revelada la base. Ahora procederíamos a aplicar una técnica más localizada a través del filtro radial que os he señalado antes que ofrece Lightroom. Así que ahora se trata de hacer un filtro, de aplicar un filtro radial. Ponemos que cubra toda la circunferencia. Sí que es cierto que pues bueno, hay fotógrafos que dejan digamos, el margen de la circunferencia, aunque a mí personalmente para ese tipo de fotografía prefiero cogerlo prácticamente todo. Además ya hay cierto desvanecimiento de la aplicación del filtro, con lo cual yo creo que este sería correcto, si bien utilizamos el pincel del propio filtro y borramos. Ponemos que nos superponga exactamente la aplicación del pincel y aquí lo que haríamos sería borrar aquellas zonas sobre las que no queremos que se aplique el filtro, aunque después lo utilizaremos, después lo utilizaremos por esta zona que incluso que estamos borrando. Bueno, una vez ya más encuadrado el asunto, pues bueno, procedemos a aplicar, y aquí sí que tenemos que ir observando a ojo de buen cubero cómo nos va quedando el asunto, pero básicamente le aplicaríamos una mayor exposición. Aplicaríamos unas altas luces, subiríamos desde luego las sombras al mismo nivel prácticamente que las altas luces, subiríamos los blancos y bajaríamos ligeramente los negros. Como os he señalado antes, ahora se hace muy visible la imagen del fotógrafo reflejado en el iris. En cuanto a la textura, la subiríamos por ejemplo a un 20 aproximadamente. Vamos a dejar un poco menos, un 17, y la claridad un poquito más, lo dejamos en un 24. Podemos subir un poco más la exposición, eso sí, aplicamos levemente, muy levemente, un poquito el instrumento de borrar neblina. Cabe explicar aquí pues algunas cuestiones sobre los parámetros estos que hemos utilizado ahora de revelado de Lightroom.
porque la verdad es que hay poco estudio y mucha confusión. A ver, en primer lugar, en cuanto a la herramienta de claridad, esta está emparentada con el contraste. ¿Vale? Por eso no he tocado el contraste y me he limitado a tocar la claridad. En realidad, la hemos aplicado aquí sobre el iris y nos ofrece un microcontraste que solo afecta a los tonos medios y digamos que si miramos el histograma, aquí tenemos los tonos altos o negros, aquí tenemos los tonos medios y aquí tenemos los tonos bajos. ¿Qué sucedería? Que la claridad solamente afectaría a los tonos medios. Principalmente. Y esto se traduce en una mayor o menor textura de las partes de la fotografía que estarían afectadas por esos tonos. ¿Qué cabe decir sobre la claridad? Es decir, es una herramienta peligrosísima, que se confunde de forma recurrente con el enfoque o incluso con la nitidez, que son dos aspectos, aunque relacionados, también diferentes. Es una herramienta potencialmente degradante, que fácilmente puede destrozar una buena foto. Mi opinión, únicamente cabe aplicarla de forma localizada y puntual y solo de forma general cuando nos encontremos con una fotografía en la que queramos, digamos, señalar o significar determinadas texturas. Sobre todo cuando existe bokeh, es decir, sobre todo cuando está difuminada, cuando no está nítida esa parte. Si todo está en un mismo plano, si hemos utilizado una apertura muy amplia y tenemos una profundidad de campo muy amplia y en ella se representan elementos en diferentes planos de proximidad o de lejanía, no conviene aplicar drásticamente la herramienta de claridad. Es una locura. Yo veo fotografías sobre todo de arboledas y de ramas, etcétera, que es que se aplica de una forma absolutamente despiadada, destrozándose la foto, y verdaderamente hay que tener muchísimo cuidado con esta herramienta. Esa es mi opinión. Y bueno, en segundo lugar encontramos, por ejemplo, lo que hemos visto en relación con la saturación, que aquí, bueno, ya está desaturada, no debemos aplicar, ¿no? Pero la saturación, como sabido, se corresponde con el grado de pureza de los colores. Aquí tenemos una fotografía en blanco y negro, o sea que, pero bueno, a mayor saturación, mayor pureza. Pero la pureza excesiva, la saturación indiscriminada, contrasta y a su vez subexpone. Y todo sobre píxel. Cuando comencé en esto de la fotografía, sencillamente no sabía utilizar esta herramienta de la saturación y lo utilizaba, como digo, de forma indiscriminada, ¿no? El hecho de revisar después y estudiar fotografías de aquellos sobre los que no se duda la calidad fotográfica hace que tengan muy en consideración la utilización de ciertas herramientas, entre ellas la antes señalada claridad, la saturación. Bueno, también observamos la herramienta que nos incluye, por lo menos esta versión del Lightroom, relativa a la intensidad, ¿vale? Que ahora no está aplicable porque, como hemos dicho, hemos convertido en blanco y negro la fotografía. Esta también está relacionada con la saturación porque regula su grado, es decir, el grado de pureza de esos colores.
pero de una forma diríamos que inteligente. Es decir, aquí lo que hace la saturación, la diferencia básicamente entre entre la intensidad y la saturación es que la saturación aplica saturación en todos los colores de toda la fotografía, indiscriminadamente y sin rango alguno, sin graduación, y la intensidad lo hace, depende de cómo hayamos tomado la foto. Es decir, si en la foto aparecía un elemento más saturado que otro por el influjo de la luz o de la sombra, pues la intensidad lo respeta y aplica proporcionalmente ese cambio de saturación, con lo cual es una herramienta súper válida y súper inteligente, entre comillas, para realizar esos, digamos, calibrados en la saturación y en el contraste. En cuanto al contraste propiamente dicho, está relacionado también indisolublemente con los tonos de los colores. Si miramos el histograma, pues lo que hace el contraste es marcar más o menos los límites de los elementos, de los diferentes elementos que componen la fotografía, ¿no? Es decir, y más concretamente de los diferentes elementos de distinto tono. Eso es lo que marca. Es decir, tenemos varios elementos, pues si son de diferentes tonos, los marca esa línea divisoria. Esto es, a grandes trazos, lo que es el contraste, ¿no? Es decir, mucha gente utiliza estas herramientas y no tiene ni idea del efecto que le va a suponer. Es decir, sabe el efecto, pero no sabe la explicación de en qué consiste precisamente ese efecto y sobre qué incide concretamente y cómo podemos, conociendo todos estas aplicaciones, cómo podemos combinarlas con otras para tener el resultado deseado, ¿no? Así que menos contraste significaría traslaciones más suaves entre esos límites de diferente tono, ¿no? Como hemos señalado, con ello quedaría afectada la saturación, ¿vale? La saturación y la intensidad, si queremos. El contraste, al cabo, convierte los tonos en la fotografía en oscuros o en claros. Así que no solo afecta a los tonos medios, sino básicamente, sobre todo, a los tonos altos y bajos. En quinto lugar, y esta es una nueva herramienta también, encontramos la textura, que tiene un efecto similar al de la claridad. De hecho, está colocada en el mismo apartado, pero más refinada, porque solo actúa sobre los relieves más finos, por lo que genera un contraste que no incide en las texturas más gruesas, y ello se relaciona irremisiblemente con el ruido digital. Vaya, que genera menos ruido y que por eso la calidad de la foto se ve menos afectada. Pero no es exactamente un sustitutivo, ¿eh? Es decir, la textura de la claridad. Como hemos definido, no tienen una estrecha relación, pero no son exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay que tener, en este caso, mucho cuidado. Bueno, en este punto ya tendríamos prácticamente la foto realizada. Podríamos aplicar otro filtro radial y, en este caso, modificar la parte, digamos, invertimos el mismo y modificaríamos, la podríamos hacer más clara o más oscura, pero bueno, hemos señalado que a nosotros nos conviene pues eso, ¿no? Pero sí que vamos a hacer una pequeña aplicación, básicamente haciendo de forma amplia sobre el resto de la fotografía. En este caso vamos a subir un poco las altas luces y vamos a subir las sombras. Eso sí, vamos a invertir. Y ahora volvemos, ya que hemos hecho este viraje, volvemos y modificamos también el nuestro. Subimos más las sombras y podríamos quizá bajar más los negros o contrastar un poco, pero ya al margen de la claridad y de la textura,
y lógicamente le tenemos que dar un poco de enfoque. Vamos a ponerlo en 17 y le damos un poquito de corrección de ruido. Entonces, si nos gusta el aspecto, lo podríamos dejar así. Ahora, si bien vamos a seguir haciendo una aplicación que todavía no hemos terminado la fotografía. Y bueno, básicamente nos queda aplicar en la zona de blanco del ojo. Pero digamos que esta foto nos podría gustar, nos podría convencer o no, esto ya depende del gusto del consumidor y todos digamos que funcionamos de acuerdo un poco con nuestro gusto. Ahora bien, vamos a aplicar, aquí tenemos una herramienta de blanqueamiento de dientes que es muy recurrente entre los fotógrafos de retrato para aplicar precisamente la zona blanca del ojo. Aquí la aplicaríamos más o menos de forma precisa y aquí la volveríamos a aplicar aunque está difuminada esa parte. A mí no me gusta demasiado la aplicación de esto, por lo menos tal y como nos lo configura el Lightroom, ¿no? Yo siempre suelo bajar, lo dejo en 45 y desde luego suelo bajar la exposición, que la bajo prácticamente a 18. Sí que vamos a subir un poco las luces y vamos a subir los blancos. Bueno, es algo que no he dicho, ¿no? Pero para evitar que aparezca este elemento que viene confrontado con este otro que es oscuro, ya hemos hablado de la teoría gestáltica y de todo el documento, todo el, digamos, el lenguaje fotográfico, podemos hablar todavía más, ¿no? Pero esto ya lo dejo un poco a gusto del observador y de su conocimiento sobre los elementos fotográficos y el lenguaje fotográfico en general. Vemos aquí cómo está perfectamente encuadrado entre dos elementos, lo cual, bueno, en realidad entre tres, lo cual resalta especialmente este punto, ¿no? Pues bueno, básicamente para que no salga el softbox o utilizamos otra perspectiva, nos acercamos más o cambiamos el softbox y le damos más intensidad del lugar, porque al final, como es un plano tan restringido, tan pequeño, ya no serviría. Por último vamos a aplicar en concreto un efecto, actualizamos el pincel, un efecto sobre la parte oscura y digamos, la imagen del fotógrafo. Esto tiene mucho desvanecimiento, así que lo vamos a pasar bastante sobre aquí. Aquí podríamos marcar, como hemos dicho, la claridad afecta sobre todo a los elementos más marcados, con más relieve. Y aquí podríamos volver otra vez a subir un poco la exposición, subir los blancos y subir los negros. ¿Vale? Solamente de este punto. Podemos listas, pues borraríamos los puntos que no nos interesen. Y bueno, así ya tendríamos, digamos, la fotografía perfectamente, perfectamente realizada. Si bien podemos irnos también a la herramienta de enfoque, si bien ya hemos realizado un pequeño enfoque y utilizar, por ejemplo, una máscara, como lo que nos interesa sobre todo es lo que aparece en el centro de la imagen, señalamos que el enfoque se aplique sobre todo a ese punto. Esta sería una buena máscara. En cuanto al detalle, aquí un poquito más, en cuanto al detalle, tampoco tenemos que ser excesivos, porque ya sabemos que eso nos genera ruido. Entonces, a ver si me deja esto. Entonces no vamos a tampoco a darle demasiado, vamos a dejar como está prácticamente. El radio, si utilizamos la tecla Alt, podemos ver un poco cuál es el radio, es lo que nos separa precisamente esos elementos, por si queremos más
marco no. A cambio, lógicamente, en detrimento de ruido. Y la cantidad ya me parece más que suficiente. Lo que sí, observando así la foto, lo que voy a hacer es volver otra vez al filtro radial y vamos, en primer lugar, vamos a mirarlo bien. Vamos a borrar, vamos a utilizar el pincel y vamos a borrar esta parte de aquí, que es el reborde del iris. Y de hecho vamos a borrarlo todo, porque nos va a oscurecer. Ahora lo que voy a aplicar nos va a oscurecer, con lo cual mejor que conservamos todo el ojo sin alteración por este filtro. Vale, una vez que hemos terminado de hacer esto, lo que vamos a hacer es, ya, repito, esto es un poco a gusto del consumidor. Vamos a rebajar un poquito, a ver qué tal nos queda. Bueno, no lo veo mejor, no lo veo mejor. No lo veo mejor y las altas luces veo que aquí funcionan mal. Podríamos subir incluso un poco más y las altas luces dejarlas en ese punto. Hemos dado claridad, vamos a darle un poquito de textura, un poquito más de la mitad. Y con esto básicamente tendríamos la foto. Podemos también utilizar la curva de tonos. Otra herramienta fundamental que se desconoce mucho y que bueno, básicamente aquí podríamos marcar 3 puntos y hacer la típica S. Aunque no nos queda del todo bien en esto, quizá tenemos que poner aquí un par de puntos y... ay, perdón que no hemos atinado a esto, pero vamos a colocar otro punto aquí y vamos a subir un poquito para ahí, nada, milimétricamente. Vamos a ver cómo nos queda después de aplicar la curva. Vemos que se enfatiza todavía más precisamente lo que queremos reflejar. Dicho esto, ya tendríamos la fotografía terminada y bueno, espero que os sirva de ayuda.